Estamos en el libro de Daniel capítulo 4 y estamos estudiando, hoy estamos en la lección número 8 y he titulado el tema de hoy, La locura de los poderosos, la locura de los poderosos. Vamos a ver la primera parte de este capítulo, que es del versículo 1 al 23. Y en esta parte vamos a ver sobre el juicio personal de este rey Nabucodonosor, el juicio que Dios da a este rey. Vamos a ver la razón del juicio y qué aprendemos acerca de lo que Dios espera de los poderosos o los que están en gobierno, aquellos que están en autoridad, dirigiendo pueblos, qué es lo que Dios espera de ellos. Vamos a ver entonces, voy leyendo y voy comentando, porque se hace más fácil entonces leer en segmentos y comentar. Dice así, versículo 1, estoy usando la Biblia Reina Valera de 1960. Dice así, Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Esta es una carta oficial del rey que muy probable fue escrito por el mismo Daniel como corresponsal, como representante, como gobernador y mano derecha del rey. Esto es muy similar donde los reyes le piden a sus escribas o a sus manos derechas que redacten una carta a su nombre. Así que por el contenido teológico que vamos a ver en esta carta, porque cuando uno la lee da a entender que el rey se convirtió o el conocimiento de este rey acerca del Dios de Israel. Cuando uno la lee, no es que el rey sea un sabio en las cosas del Dios de Israel, sino que esta carta la está escribiendo Daniel en nombre de Nabucodonosor. Y es por eso que tenemos el contenido y las definiciones bíblicas que se usan en la carta. ¿Okay? Así que tengamos eso en mente. Entonces, es por eso que empieza esta carta a todos los pueblos, naciones y lenguas, muy similar a la carta que encontramos en el libro de Esther, que también hace el rey Darío en su tiempo, o al rey Artajerjes en su tiempo, mejor dicho. Muy similar. ¿Okay? Entonces, esta carta va a todos los pueblos que el rey ha conquistado y ha subyugado, y empieza entonces paz, o sea, multiplicada. Acá vamos a ver en estos primeros 3 versículos una alabanza o atribución al Dios Altísimo, porque dice así, versículo 2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempertino y su señorío de generación en generación. Entonces, si Daniel está escribiendo o redactando esta carta en representación del rey, acá podemos ver que la influencia sagrada, se puede decir la influencia monoteísta, la influencia de Daniel sobre este rey y sobre Babilonia. La carta lo encabeza la inscripción Nabucodonosor rey. Y acá vemos que la carta es una autoridad a todas estas naciones. El contenido de esta carta se habla con la autoridad, o sea, Nabucodonosor reconoce su autoridad que Dios le había dado sobre pueblos, naciones y lenguas. Y se proclama entonces, se exalta al Dios altísimo. Y pocos líderes mundiales de cualquier época han superado realmente a Nabucodonosor en dar gloria a Dios o presentar correctamente su carácter exaltado. Esta carta muy bien se puede también llamar la teodicea del emperador, porque acá el rey permite o da permiso que se exalte a Dios y su justicia o a Dios y sus juicios. Por eso dice versículo 3, cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación
en generación. ¿Ok? Este es el encabezamiento de la carta redactada por Daniel. Una carta que el mismo rey le dijo que lo haga. Versículo 4 al 18. Se nos narra entonces acá un sueño perturbador, otro sueño perturbador que tuvo este rey. Y nos dice en primera persona nuevamente el rey redactando: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Esto es muy importante porque lo que va a soñar Nabucodonosor tiene que ver con un árbol floreciente que lo representa a él. Y el tema de floreciente apunta a la fertilidad, a la prosperidad que Nabucodonosor tenía y que su imperio representaba. Recuerden que Babilonia representaba al imperio de oro, a la majestad, a la gloria que Dios le había dado. Esto también nos hace una conexión al primer libro de la Biblia, que es el Génesis, cuando Dios habla que en el jardín del Edén Él puso todo árbol frondoso, todo árbol fértil que dé buena fruta comestible. Y habla entonces nuevamente de fertilidad, de abundancia. Por otro lado, no solamente el rey era próspero, fértil, abundante, sino que su imperio, la misma Babilonia, era un reino llena de jardines, lleno de árboles, fértil, floreciente. Es más, Babilonia era una representación, lo que quiso hacer Nabucodonosor, de un segundo Edén, de un paraíso. De ahí tenemos estas representaciones en los mosaicos, en la arquitectura que se ha podido ver. Entonces Nabucodonosor quiso hacer de Babilonia un paraíso, un jardín, y él era el centro de ese jardín como un árbol frondoso. ¿Ok? Y entonces tuvo un sueño relacionado a esto. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, estoy leyendo el versículo 5, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me perturbaron. A este rey nada en la realidad lo perturbaban, solamente sus sueños. Que era un rey poderoso, había conseguido altura, preeminencia entre todas las naciones, todos los pueblos. Su imperio era un imperio grande que había subyugado, que Dios había dado autoridad. Pero la ansiedad, la preocupación del rey no era algo externo, sino algo interno que le causaban sus propios sueños. Acá vemos la mano de Dios como lo vimos en el primer sueño. Y entonces nuevamente vinieron, versículo 7, todo su sequío de magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Esta vez el rey les cuenta el sueño, no lo hace tan difícil como en la primera vez, donde él demanda que le digan el contenido y la interpretación, pero estos sabios de Babilonia no pudieron dar su interpretación. ¿Okay? Entonces esta vez el rey cuenta, narra su sueño, pero no había interpretación hasta versículo 8 dice que entró delante de mí Daniel. Miren cómo Daniel mismo, que está escribiendo esto por el rey, se atribuye a su nombre correcto, Daniel. Recuerden que a él y a sus amigos se le cambiaron el nombre para honrar a los dioses de Babilonia con estas identidades que le impusieron, cuyo nombre es Belsasar. Ya hemos visto, este es el nombre pagano que hace mención al dios Bel de Babilonia, como el nombre de mi Dios, el Dios pagano, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Nabucodonosor ya había reconocido que Daniel, el espíritu que moraba en Daniel, el conocimiento que moraba en Daniel y en sus amigos, era por encima de sus propios consejeros, magos, astrólogos que tenía en el imperio. Entonces el rey comenta a Daniel su sueño y le dice, versículo 9, Belsasar, jefe de los magos. Acá vemos que Daniel ya tenía un puesto superior y mayor que los demás astrólogos y magos, porque fue el único que pudo darle el contenido del sueño pasado y la interpretación,
y entonces Nabucodonosor lo pone como la persona jefe, ¿no? Prominente entre todos ellos. Ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, tiene la sabiduría, la facilidad de interpretar sueños porque Dios estaba con Daniel y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Así que acá tenemos a Daniel como consejero de cabecera del rey Nabucodonosor, como intérprete de cabecera del rey Nabucodonosor. Entonces el rey, versículo 10, relata sus sueños. Estos fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Entonces acá vemos en este pasaje que este sueño perturbador tiene que ver con el árbol que sueña. Sobre este árbol, versículo 10, que era grande en tamaño y en altura, que llegaba, versículo 11, hasta el cielo y parecía cubrir la tierra o verse de los confines de la tierra, versículo 11. El follaje era frondoso y los frutos tan copiosos que proporcionaban alimento y sombra para todos, hombres, aves y bestias. Es lo que nos dice el versículo 12. Entonces acá vemos la descripción del imperio de Babilonia, un imperio próspero que proporcionaba alimento y protección para todos sus súbditos o todas naciones que habían venido bajo su, que servían como su vasallo ante Babilonia. Pero versículo 13 nos dice, después de escribir a este árbol que había crecido en grandeza, versículo 13 dice que se apareció, vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Entonces acá vemos un vigilante y santo que rompe este silencio, rompe este orden que el árbol representaba, la prosperidad, la magnificencia que este árbol representaba, y entonces da una sentencia. Dice entonces versículo 14, y clamaba fuertemente y decía así: derribar el árbol y cortar sus ramas, quitarle el follaje y dispersar sus frutos, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Este mensajero celestial da detalles específicos de juicio, o sea, pronostica el juicio contra este árbol. Y un juicio en donde el árbol es derribado, pero no erradicado, porque se deja sus raíces. ¿Ok? Entonces acá vemos que si el árbol es Nabucodonosor, como lo va a interpretar Daniel, acá vemos que Dios emitía juicio sobre este rey. ¿Ok? Este decreto estaba sobre Nabucodonosor. Ahora, en Babilonia había una jerarquía de alrededor de 30 dioses, 30 deidades que servían a los 5 grandes dioses planetarios que representaban los planetas. Acá vemos que el rey se había exaltado por encima de estos en la manera como se describe a este árbol frondoso. Y acá entonces vemos que el mensajero en el juicio que da aconseja o da las limitaciones de este rey. Versículo 25. Voy a saltar porque, versículo 16, y de ahí salto. Su corazón de hombre se ha cambiado y les sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Este es el periodo de juicio que el rey va a pasar. 7 tiempos que vamos a ver que equivalen a 7 años. El rey va a estar en una condición de bestia. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución.
para que conozcan los vivientes, y miren acá, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Recuerden que Babilonia tenía todo este panteón de dioses que gobernaban los planetas, que gobernaban, no era una jerarquía de dioses. Y acá en la sentencia es para que entiendan que no hay nada de eso. No hay dioses, no hay panteón de dioses, no hay jerarquía, sino para que sepan que es uno. Es el Altísimo el que gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Así como Dios elevó al rey Nabucodonosor en esplendor y en gloria y le dio todo dominio y toda autoridad sobre las naciones y tribus, ahora Dios va a humillar a este mismo rey y lo va a hacer más bajo que un hombre. Ese es el edicto, ¿ok? En el versículo 17. Versículo 18, entonces, nos habla, yo el rey Nabucodonosor, porque esto es lo que el rey está pidiendo a Daniel que escriba, he visto este sueño, tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Los sabios ya sabían que no podían adivinar con el rey, tenía que ser su interpretación verídica, si no el rey los mandaba a cuartizar. Ya sabemos, entonces los sabios aprendieron que es mejor quedarse callado. Si no sabían, es mejor quedarse callado que empezar a presumir saber algo que no conocía. Mas tú puedes, porque mora en ti, nuevamente se vuelve a mencionar el espíritu de los dioses santos. Se hace este reconocimiento que es Dios el que mora o la sabiduría divina en Daniel. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, y acá escribiendo el mismo en tercera persona, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Acá vemos que Daniel entendió lo que se trataba el sueño, entendió que el árbol era el rey a quien él servía. Por eso él se quedó atónito, guardó silencio por más de una hora. En la manera como Daniel responde al rey, vemos que Daniel tiene cierto afecto o cierta consideración ante el rey, ¿no? Por estar tan cerca a él, ser su consejero, su representante. Vemos que Daniel realmente respetaba a este rey y tenía cierta apreciación al rey. Por eso él dice que tal cosa que signifique sea para tus enemigos y no para ti. Y entonces el rey le dice a Daniel que por favor le declare el sueño. Y en el versículo 20, entonces Daniel empieza a interpretarlo. Solamente vamos a ver hasta el 23 y ahí hago la pausa. Dice así: 20. El árbol que vistes, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. En cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortar el árbol y destruirlo, mas la cepa y sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo, sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos o 7 años. ¿Okay? Estamos en Daniel capítulo 4, versículo 23. Daniel dándole la interpretación de este sueño que había tenido el rey referente a un árbol próspero, frondoso, fértil, que representaba al mismo rey y a su reino. Ahora, en esto, el versículo 22 es clave,
porque habla que, recuerden que cuando Daniel interpreta el primer sueño a Daniel, Daniel interpreta el primer sueño al rey, le da el contenido y le da la interpretación que tiene que ver con esta estatua de diferentes metales. Recuerden que Daniel le dice que Dios le ha dado a este rey dominio sobre toda la tierra. Y esto es un paralelo a lo que sucedió en Génesis capítulo 1. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios les dio dominio al ser humano sobre toda criatura, sobre toda creación. Dios hizo al hombre y a la mujer para que sean sus representantes en la tierra, para que el hombre y la mujer sirvan de visreyes o reyes, representantes de Dios, porque llevaban la imagen de Dios en la tierra. Y como representantes de Dios tenían la autoridad misma de Dios. Tenían la autoridad para dominar, para sojuzgar, para dirigir. O sea, tenían la mayordomía de Dios para representarlo en la manera como se relacionaban y cómo guardaban la creación que Dios les había dado. El ser humano perdió ese puesto o ese trono de autoridad cuando decidió rebelarse contra Dios y hacer según su voluntad, o sea, desobedecer y buscar por sí solo el bien y el mal comiendo de la fruta prohibida. Y no nos damos cuenta que el pecado, aparte de, sí, es una rebeldía y desobediencia a Dios, el pecado también equivale a dejar nuestro puesto de autoridad dada por Dios y a rebajarnos para servir a nuestras pasiones y deseos. ¿Okay? El pecado no solamente es manchar a Dios y la imagen de Dios, pero es mancharnos a nosotros mismos y degradarnos a nosotros mismos en lo que Dios nos ha dado como personas, como seres humanos. Es equivalente a un rey, si se pone en la imagen de un rey, que deje su trono para vivir como un pordiosero. Eso es lo que nosotros hemos decidido hacer en el momento de pecar. Y es por eso que otro entonces ocupa nuestro trono. ¿Okay? Otro es el que pretende dirigir a la raza humana y no me refiero al maligno. Pero eso se ha resuelto al venir nuestro Señor Jesucristo y a morir por nosotros y rescatar entonces nuestra imagen ante Dios. El rescatar nuestro puesto, nuestra autoridad, el dominio que Dios nos ha dado, porque ahora a la diestra de Dios Padre está Jesucristo, el hombre, reinando en representación nuestra. O sea, lo que Adán perdió, Jesucristo lo rescató a través de su muerte, a través de la salvación que nos ofrece. ¿Por qué menciono esto? Porque este relato del rey en el versículo 22 nos dice que Dios le dio a este rey lo mismo que Dios le dio a Adán y Eva. Todo dominio le dio grandeza para dominar, pero igual que Adán y Eva pecó y decidió entonces seguir su camino en vez de dirigir según Dios, en vez de representar a Dios y dirigir bien, este rey entonces hace según su parecer. Y bueno, esto es lo que vamos a hablar la próxima semana. ¿Por qué Dios juzga a este rey? ¿Cuál era su pecado? Y se da tres cosas que el rey falló. Tres cosas que no gobernó y no representó bien según Dios. Y ustedes pueden leer cuáles son esas tres cosas. Y entonces el edicto para este rey es que iba a ser cortado como el árbol y que se arrastraría en el suelo como una bestia. ¿Okay? Esas eran las consecuencias de desobedecer y no gobernar bien para este rey. Y entonces vemos que lo que vamos a ver la próxima semana, porque voy a parar acá, que su orgullo lo lleva a la locura. Y acá hay algo que aplicar, porque nuevamente vemos en este sueño que es solamente Dios el que revela los misterios y las cosas ocultas. Dios es el único que nos puede revelar los misterios y las cosas ocultas. Vemos también acá
que Dios es el único que da autoridad a los gobernantes, que le permite el dominio a los que están allá sentados en el trono. Y vemos también que Dios es el único que da sabiduría al hombre para tener entendimiento, como lo hizo con este tal Daniel, la sabiduría que Dios le da. ¿Okay? Podemos ver eso. En la próxima vez nosotros vamos a seguir del versículo 24 en adelante, que se da la interpretación de este sueño que le da Daniel, y ahí en la interpretación vemos el juicio que se pasa contra este mismo rey. Pero voy a parar acá porque acá vemos el juicio personal que se da a este rey, y lo que hemos sacado en esta primera parte es que la influencia nuevamente de Daniel en la manera como redacta este diario o esta carta, reconociendo al Dios Altísimo, cosa que si el rey hubiera escrito de su mano no hubiera dicho estas cosas, porque era un rey que no reconocía a Dios, era un rey pagano que nuevamente adoraba un panteón de dioses. Pero como era Daniel el que escribía esta redacción en nombre del rey, vemos que tiene sentido, ¿no? En la manera como está redactada. También vemos que la importancia de reconocer a Dios en el puesto que Él nos da. Es muy importante que reconozcamos a Dios en el puesto que Él nos da. Este rey, en los primeros 3 versículos, permite que Daniel lo reconozca al Dios Altísimo, al Dios que le revela los sueños y que ha permitido que su imperio crezca, florezca y sea poderoso. Jeremías, nosotros estuvimos estudiando en la escuela dominical un pasaje en Jeremías que lo vamos a ver la próxima semana, que tiene que ver en qué la persona se debe de alabar y en qué cosas no se debe de alabar. El pasaje está en Jeremías 9, 23 al 25. Se leyó el domingo, pero si me permiten quiero terminar con ese pasaje. Dice así, Jeremías 9, 23 al 25. Así ha dicho el Señor: no debe el sabio vanagloriarse por ser sabio, ni jactarse el valiente por ser valiente, ni presumir el rico por ser rico. Quien se quiera vanagloriar o gozar o jactarse, que se vanaglorie de entenderme y conocerme, hablando de Dios. Porque yo soy el Señor que hago misericordia, imparto justicia y hago valer el derecho en la tierra, porque estas cosas me complacen. Cuando ustedes lean el resto de la interpretación que se le da al sueño al rey Daniel, al rey Nabucodonosor que le da a Daniel, estas son las cosas precisas que el rey no siguió: misericordia, juicio, derecho. Y es por eso que el rey lo castiga y lo juzga y da un edicto en su contra. Y este es donde todos los que están en poder, en liderazgo, patinan. Una vez que el ser humano tiene poder, liderazgo y autoridad, patinan en no tener misericordia, abusar de su poder, hacer injusticia, y Dios dice que los va a juzgar por eso. ¿Okay? Acá no tenemos Dios juzgando a un político porque no es espiritual. Dios juzgando a un político porque no se congrega con los hermanos. Dios juzgando a uno que está en poder porque por otras cosas, sino que lo juzga por la manera como actuó hacia su pueblo. Falta de justicia, no hay misericordia y corrompen el derecho. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver la próxima semana, porque es muy aplicable a los que están en poder y a los que están gobernando. Voy a parar ahí entonces y vamos a continuar la próxima lección con la locura de los poderosos, cuando se sube el poder a la cabeza, y así entonces terminamos.